Así que me confirmó lo que estaba orando en esa semana. Ahora vamos a ir muy rápidamente. Diezmo o generosidad. Habían varios tipos de diezmo, no los vamos a ver todos, pero vamos a ir muy rápido a Génesis, porque la gente dice que el diezmo es un asunto de la ley y que ahora no tiene vigencia, lo cual podría ser. Vamos a investigarlo. Génesis capítulo 14 versículo 18-20. Esto es antes de la ley, esto es 1800 años de que Cristo naciera. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. No había ninguna ley, nadie lo obligó, salió de Abraham, porque esto era una costumbre de otras naciones también. No era parte solo de la nación judía, era costumbre que había en otros lugares. Tenía como propósito la adoración, la gratitud, entender que todo viene de Dios, o el Dios que adoraran ellos, donde estuviera que fueran, y que la victoria venía de sus manos. Ahora, Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesús. O sea que entendemos en Hebreos capítulo 9, ahora en el Nuevo Testamento, que Abraham de alguna manera simbólica ofreció sus diezmos a Jesús. Aquí no hay ley, aquí es una costumbre familiar. Pero 160 años después, el nieto de Abraham está haciendo algo parecido. Se llama Jacob. Génesis capítulo 20 versículos 20 y 22. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Quiero aclarar esto, no está diciendo sí. Eso es como cuando uno dice nos vemos si Dios quiere el lunes, porque si no quiere no nos vemos el lunes. Está muy claro. Así que eso es lo que Jacob está diciendo. Si todo esto que Dios ha dicho y yo tengo el privilegio de volver aquí, cuando vuelva aquí a este lugar, recuerden que él había tenido una visión que dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces dice: si regreso sano y salvo, porque posiblemente su hermano lo iba a matar, a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. O sea, continuará siendo mi Dios. Y esta piedra, ¿se acuerdan que él había tomado una piedra por almohada? Que yo erigí como pilar, será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte o el diezmo. Así que él lo que estaba diciendo es que un día voy a volver aquí, voy a levantar un altar, que fue lo que hizo después, y voy a asegurarme que nunca falte nada en este altar, en esta casa, casa de Dios y puerta del cielo. Así que él echa un poco de aceite en esa piedra para que cuando, porque sabría que está de aceite. Eso Abraham lo hizo con Abraham, y se lo dedica, a Jacob, y posiblemente se lo enseñó, y lo vamos a leer a sus nietos y sus nietos de sus nietos, y ahí fue pasando, de tal manera que este nieto suyo 160 años después estaba haciendo lo mismo. Así que 720 años después, cuando la nación judía pasa de ser de un hombre a una familia, y de una familia a una nación, recuerde que es el proceso, llama a un hombre, el hombre tiene una familia, esa familia son muchos y esa familia se convierte en una nación. Cuando la nación judía sale de Egipto, ya se convierte en una nación, en un pueblo. Hay que regularla, hay que ordenarla. Así que Dios toma una nación, toma un pueblo que entró como una familia con José y Jacob, y entonces de ahí sale ahora una nación. Son miles de personas, entran como 60 o 80 o 120 y salen por lo menos 1,5 millones de personas 400 años después. Había que ordenarla, había que darle estructura. Así que Dios da legislación para un pueblo que no podía seguir viviendo bajo costumbres, porque lo que es costumbre de uno es costumbre del otro, lo que no es costumbre de uno es costumbre del otro. Mejor los ordenamos. Así que en el libro de Levíticos, 700 años después, se establece el diezmo. Se determina para qué y por qué. Así que cuando analizamos el asunto de dar a la iglesia, tenemos que preguntarnos por qué y para qué Dios lo estableció, para ver si la razón por qué y para qué cambió. Porque si no cambió, entonces debería seguir siendo igual, y si cambió, debería haber cambiado. Así que vamos a ir a Levíticos para estudiar qué fue lo que sucedió, cómo y para qué. Así que creo que el análisis de este asunto a través de muchos lugares es no solamente el hecho de dar,
que por sí mismo el hecho de dar ya es importante. Creo que me pongan Proverbios que puse al principio, Gabriel, si me ayuda con ese texto. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Esto no es ley, esto es proverbios, esto es sabiduría. Esto es un anciano dando consejos diciéndole, esto es lo que yo he visto en la vida. ¿Ok? Así que vamos a tomar ese principio, lo vamos a dejar aquí y vamos a dar por entendido que el dar produce bendición. Yo doy con fe y Dios me duplica lo que yo tengo. ¿Para qué? Para seguir dando más. Lo vamos a dejar ahí y vamos a dejar el concepto a un lado y seguimos avanzando en el estudio. Levíticos capítulo 27, versículos 30 al 31. ¿De quién es la décima parte? Porque tenemos que entender de quién es bajo el concepto de Dios. Ahora, si usted cree que todo lo que usted tiene es suyo, le pertenece solo a usted y usted se lo ganó solo y que el sol no se lo dio nadie, ni el viento le dio nadie, ni la salud se lo dio nadie, ni la lluvia se la dio nadie, entonces no importa, todo es suyo. Pero si usted entiende que hay un Dios que bendice, vamos a ver de quién es el 10% de eso. El diezmo de todo producto del campo, ya sea del grano de los sembrados o del fruto de los árboles. ¿Qué? Ayúdenme. O sea que el 10% de todo lo que yo cultivara, hay alguna gente que dice, sí, pero no habla de dinero, baboso, es que el dinero no existía. En la economía de aquel tiempo era un intercambio de bienes y servicios, no había dinero para transar. ¿Ok? Así que se compartía de los granos y de los frutos. Así que ya sabemos que dice que el Señor dice pertenece al Señor, o sea es de Él, es de su propiedad, pues está consagrado, está santificado, está apartado, tiene un fin específico. Eso significa que algo es santo. Ya lo expliqué hace semanas. Si yo saco una silla de ahí y la pongo aquí y le digo que esa silla va a estar destinada solo para estar en el púlpito, yo he santificado esa silla del resto de las sillas para que cumpla una función diferente. Así que ese 10% tiene una función diferente en la economía de las personas. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. O sea, si usted no quería dar el diezmo ahora, se lo iba a reservar o lo iba a cambiar conforme la ley, tenía que traer de vuelta un 30. Ese era el modelo. O sea, si quiere se lo deja con mucho gusto, pero cuando viene de vuelta me trae el 30%. Porque usted usufructó, esa es la mentalidad de Dios, de algo que era mío. Así que me paga lo que usted se dejó. Ah, no, Dios no es tontillo, viera que no. Muy inteligente. Sí, claro. Como usted y como yo, posiblemente. Es que a veces tenemos conceptos muy raros de Dios, que creemos que Dios está así en el cielo y hace así, y que lo podemos bailar. No. Voy a pedirles perdón si soy muy directo en esta forma de enseñarlo, pero quiero enseñar así. Así que ya vimos que todo le pertenece a Él, muy bien, y que Él, hay una parte de eso que es destinado para un propósito. Número 1, el diezmo es de Él. Ahora vamos a ver para qué es ese diezmo, porque Dios no necesita de ese diezmo porque todo es de Él, así que tenía un propósito. Versículo 20 del capítulo 18. El Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país ni recibirás ninguna porción de la tierra, porque yo soy tu porción. Esto es impresionante. Yo soy tu herencia entre los israelitas, y a los levitas les doy como herencia, y en pago de sus servicios en la tierra de reunión, todos los diezmos de Israel. ¿Qué dije? Tienda. Bien. Para eso está la esposita, para recordarle a uno cómo es la vara. Bien. Ayer me corrigió algo y la invité a cenar. Hoy estás invitada a almorzar. Muy bien. Así que entonces miren qué interesante, porque hay algunos conceptos que aquí nosotros creemos que no operan en el reino de los cielos. Vamos a ver. Lo primero es que cuando ellos llegaron a la tierra prometida eran 12 tribus. Así que a la tierra prometida se iba a dividir entre 12 bajo el principio que estaba establecido antes. Pero cuando entran a la tierra prometida dicen no. Los levitas o Aarón, la descendencia de los sacerdotes y los levitas, no les van a dar tierra. Van a dividir a Israel no entre 12, sino entre 11.
Ellos no van a tener posesión, no van a tener tierra, no van a tener donde vivir, no van a tener herencia. Miren qué hermoso, dice el Señor, yo soy su herencia. Ahora, si uno estuviera ahí, hubiera hecho, ¿qué? Hay tierra para todos ellos y yo no. Y el Señor le dice, yo soy tu herencia, yo soy tu posesión. Si algún día tendrás tierra, yo soy totalmente tuyo. A los levitas. Y entonces mire lo que dice, a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Número 2, concepto número 2, ¿para qué son los diezmos? Para pagarle a los que bretean. ¿O es que creyeron que los levitas iban a bretear y comían arena en las mañanas? Comamos arena, hermano, de ahí nos alimentamos. No, el Señor dijo, hay una tienda de reunión, hay un tabernáculo, tienen que trabajar porque el culto en aquel tiempo llamado así, por eso se llama también así ahora en algunos lugares, porque el culto es la esencia del pueblo de Dios. Cada vez que el culto en Israel se deterioró, desaparecieron, dejaron de tener un culto de adoración, Israel se pervirtió. Era lo que mantenía la llama de Israel encendida. Así que cada uno de ustedes, les dijo a los israelitas, van a trabajar para que estos muchachos que sirven, que no tienen tierra, que sirven día y noche armando el tabernáculo, desarmándolo, limpiándolo, acomodándolo, asistentes, guardando después cuando hacen el templo las puertas, son los de las trompetas, los de la música, los que limpian, los que acomodan, los que tienen un salario. Ok, número 2. Número 3. Habían en el tiempo de Números 38,000, según el censo del libro de Números, levitas mayores de 30 años. Se empezaba a servir a los 30 años y se terminaba a los 50. Por eso Jesús empieza a los 30 años. Era el servicio, empezaba en esa época. Pero todos los que nacían, porque eran de una sangre, de una herencia, posiblemente había el doble de gente de menos de 30 años que también vivían de eso. O sea, al menos 35 por 8 por 76. No, mentiras, ¿cuánto? Un chorro. Muy bien. Así que una nación mantenía al menos 70,000 o 80,000 levitas para que estuvieran trabajando y preparándose para el culto de la adoración de Dios. Y todo Israel trabajaba. Le daban un 110% a los levitas, pero ellos solo se quedaban con la porción que les tocaba, porque lo segundo es que dice, Números 18:28. Así que se reservarán para mí como su tribución ya ahora a los sacerdotes, a los levitas. Al pueblo le dice, usted me da el 10%, ellos se quedaban con el 90%, a usted le da el 120% y usted me va a agarrar de ese 110% que recibió, eran 11 tribus, el 10%, me le va a dar el 10% de los diezmos a otro. Así que se reservarán para mí como su tribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote Aarón. Así que había un sacerdote de turno, él como era uno solo, entonces no, ¿para qué iba a recibir tanto? Así que le daban el 10 del 10, ¿ok? Así que estaba toda la casa de Israel recibiendo su dinero, trabajando, haciendo lo que les tocaba, porque así lo estableció Dios como nación para que operara. Así que entonces desde el punto de vista que estoy dando, que es un enfoque puramente operativo, sin olvidarnos de que es una esencia, porque siempre lo que importa es el corazón del que da. Siempre, sea ley o no sea ley, siempre lo que se haga de corazón funciona. Así que podríamos decir que el diezmo, con el principio del diezmo, se establece que Dios es dueño de todo y que da en abundancia. Es dueño de todo y que da en abundancia. En reconocimiento de esto, el creyente, ya dije que todo el que cree en Cristo es parte del cuerpo de Cristo, agradecido, cada uno de nosotros, devuelve una parte de lo recibido a él para que sea usado para su gloria en la extensión del reino. El pueblo de Dios sostiene su ministerio a través del diezmo y las ofrendas y así participa en la misión de Dios de evangelizar el mundo. Es que la gente cree cosas rarísimas. Ahorita le voy a decir las cosas que cree la gente. Así que no solamente
fuimos puestos, incorporados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos manos, somos ojos, somos nariz, somos boca, somos hígado, somos riñones, somos pies, somos etcétera, etcétera. Ojo, cada uno es algo y participa con un don. Eso lo vimos la semana pasada. Pero además debe participar con el don y también con su ofrenda y sus diezmos, porque se supone que el dueño de ese cuerpo, la cabeza que es Cristo, da para sustentar a todos. ¿Ok? Así que seguimos un poco más. Así que voy a aclarar dos cosas. Espero que me vayan siguiendo porque voy espantado. Vamos a dos cosas. Están tres grupos de personas en este concepto. Los que creen que no hay que dar ni un solo 5, que la iglesia debe desaparecer, porque usted sabía que si usted deja de ofrendar y diezmar, la iglesia desaparece. Y ahora le voy a dar un reto. Estos son ateos o pseudo cristianos. Porque en la Biblia está claro que el cuerpo se sostiene, las misiones se sostienen con los que creemos. El evangelio se predica con los que creemos el evangelio. Y un ateo no debe por qué participar ahí. No necesitamos plata a los ateos. Suficientemente bendice Dios a su pueblo para que existan misiones, evangelización y hagamos discípulos. Ahora, están los que creen que hay que dar, pero no basado en el diezmo, sino en el principio del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver cuál es el concepto del Nuevo Testamento. Y están los que creemos, como yo, que no es una ley, porque ya no hay ley, pero que el diezmo es un principio que corre a través del tiempo, que me permite a mí aplicarlo, vivir por ello, ser bendecido y establecer al menos un mínimo para saber si mi corazón está en algún lugar. ¿Me siguieron? ¿Ok? Entonces hay algunos que dicen, no, Jesús nunca habló del diezmo en el Nuevo Testamento, ni dijo que había que diezmar, pero no dijo que no había que diezmar. Ahora, una pregunta interesante: ¿los 10 mandamientos están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿En dónde están? En el Antiguo, son parte de la ley y no hay que cumplirlos ahora. Entonces, hermenéuticamente y en una aplicación clara, usted trae del Antiguo Testamento todo lo que está basado en principios, no en normas específicas de salvación, porque la salvación ya está hecha. ¿Ok? Así que entonces yo tendría como ejemplo que puedo matar, que puedo cometer adulterio y puedo mentir porque ya no está bien la ley. ¿Verdad? Así que entonces vamos a ir a algunos pasajes que nos pueden dar alguna señal de que estamos. Mateo capítulo 23, versículo 23. Hay de ustedes, maestros, este es Jesús hablando por si acaso. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan de la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino. Daban el 10% de cositas así, iban así y partían el 10. ¡Clac! Eran rajatablas. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían de haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Qué dijo Jesús? Por si acaso alguien no entiende. Ustedes diezman y lo hacen bien, o más bien lo hacen mal. Porque está bien que diezmen, pero deben de añadirle a eso vida, misericordia, justicia y fidelidad. Añádanle al diezmo eso y será completo. O hagan esto y añaden el diezmo, pero no los dejen solos. Así que Jesús dijo que sí, no dijo que no, pero no dijo que sí, pero dijo que deben de hacer uno sin olvidarse lo otro. La Nueva Traducción Viviente dice: es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y Jesús le estaba dando un enfoque de corazón, no de ley. Ahora, Jesús no tenía por qué enseñar algo que ya era parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que la institución de la iglesia, de los levitas, del culto, se mantenía por los israelitas. Eso no lo iban a hacer los asirios y los egipcios. Así que los diezmos vamos a dejarlos por un rato aparte y vamos a ir a otros conceptos. Algunos dicen que debíamos de tomar la norma del Nuevo Testamento para dar. Los voy a fascinar con esto. Solo yo me río porque yo solo sé que los voy a decir. Así que vamos a ir a los que defienden y dicen: vamos a dar bajo el concepto del Nuevo Testamento.
Póngase los cinturones y el casco porque vamos a ir a dar una vuelta en cuadraciclo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Quiere decir que cuando Jesús estaba vivo en su ministerio, seguía haciéndose eso, ¿sí o no? Porque él lo estaba viendo. Y muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero, obviamente. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: hey, vengan muchachos, ¿vieron esa vara? Ustedes lo observaron, yo lo acabo de ver. Así les dijo Jesús: yo acabo de ver eso. ¿Ustedes lo vieron? Y dijeron: sí, maestro. Entonces mire lo que les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado un tesoro en el tesoro más que todo lo demás. Estos dieron de los que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento, o todo su sustento. Ese es el modelo del Nuevo Testamento. Todo. ¿Quién quiere el modelo del Nuevo Testamento? Se los cambio. Les cambio el modelo del Antiguo Testamento por el modelo del Nuevo Testamento. Pero vamos a seguir un poco más. Ahora, lo que pasa es que tenemos que entender que Dios piensa en su obra, pero piensa en usted. Y Dios necesita que usted active principios de fe para bendecirlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que de la misma manera, cuando la viuda de Sarepta llegó el profeta y ella dijo: tengo solo un poco de harina y aceite, comemos mi hijo y yo y morimos. Y el profeta le dice: dame de comer a mí primero. Y uno dice: qué ingrato el profeta, qué hombre más malo, es que solo quieren el dinero de la gente. Le estaba dando la oportunidad de que comiera por un año más. Porque cuando cumplió por fe la palabra, dice que todos los días sacaba harina y aceite y comieron ella, su hijo y el profeta casi por un año más. Jesús no detuvo a esta mujer porque sabía que estaba aplicando un principio que le daría a comer muchos años a esta viuda. ¿Ustedes creen que Jesús ve eso y no va a interceder al Padre y le dice: Padre, agarra a esta mujer y dale todo lo que necesita de comer hasta el día que se vaya a encontrar contigo? Sería un Dios muy malo si le dice: estate y morite de hambre ahí en la esquina. Muy bien. Un modelo de vida. Hechos capítulo 2 versículo 44 al 46. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Bellísimo. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ese es el modelo del Nuevo Testamento, por si acaso. Ni un solo día. Hay algunos que vienen una vez a la semana y dicen: no, es que yo voy mucho a la iglesia. En el modelo del Nuevo Testamento dice que iban todos los días. Pero además llegaba la gente y vendía. Ese es el verdadero comunismo. Vendía todo y lo ponían a los pies de los apóstoles y no había necesidad con ninguno. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos capítulo 4 versículo 32 al 34. Y todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Qué lindo eso, poder tener un solo sentir y un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus propiedades. Me va dejando las llaves del carro ahí en la entrada. Sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. O sea, seguían predicando. La gracia del Señor se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que los distribuyera a cada uno según su necesidad. Bienvenido al modelo del Nuevo Testamento. ¿Quién quiere apuntarse? ¿De ahí? Entonces, cuando yo digo que hay un modelo, tengo que entender de qué se trata. Porque si yo me digo que el modelo que nosotros debemos dar conforme al modelo del Nuevo Testamento es todo, todish. Ese es un modelo de vida del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4 versículo 36-37.
José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso en disposición de los apóstoles. Estos son solo algunos cuantos, por si acaso usted quiere el modelo del Nuevo Testamento. Me dice dónde está su propiedad, yo le mando el notario y bienvenido al Nuevo Testamento. Por eso hay que saber cuando uno habla y cuando defiende una doctrina, porque tiene que ser coherente entonces con lo que está diciendo. Ahora vamos a hablar, y esto lo voy a hablar, voy a romper conceptos equivocados. ¿Me dejan? Y desde antemano voy a pedirles perdón porque voy a exponerlo de una manera muy fría, pero dije que lo iba a exponer de manera operativa, ¿ok? Aunque ya hablé que el principio de dar es un principio eterno de la gloria de Dios, que Dios bendice al dador alegre. Hay un concepto de que los discípulos y Jesús eran pordioseros. No sé de dónde viene, o sí sé de dónde viene, pero no voy a decirlo. Pero no sé de dónde viene que Jesús y sus discípulos eran pordioseros. Y entonces Jesús andaba con sus discípulos y llegaba a Samaria y sus 12 pollitos y lo volvían a ver y Jesús decía: ¿y ahora qué comemos, hermanos? No sé, maestro. Y multipliquemos pan otra vez. ¿Y dónde dormimos? Y en la acera. Pues yo tengo que necesidades y no sé dónde, porque. Y Jesús, qué torta, no hay nada que hacer. Durmamos aquí en la calle como indigentes. ¿De dónde sacan eso? No sé de dónde lo sacan. Una cosa es que Jesús se haya hecho pobre para que nos hagamos ricos, y otra cosa es que fuera pobre. Jesús se hizo pobre solo desde que dejó la gloria de Dios y se hizo como nosotros. Juan capítulo 12 versículos 5 y 6. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Este es Judas. Recuerda, María había quebrado un frasco de alabastro y había roto el perfume y habían jugado los pies de Jesús, y ese perfume valía como 5 millones de pesos, ¿ok? Así que Judas dijo: uy, ¿por qué no lo vendimos y se lo damos a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres. A mí me preocupa cuando alguien siempre dice: ¿y por qué no le dan a los pobres? No siempre, yo quisiera ver si le dan a los pobres, porque nosotros damos $10,000 al mes para pobres y necesitados en esta iglesia todos los meses. Todos los meses, en diferentes proyectos. Mandamos a niños a la escuela, ayudamos al orfanato que ustedes vieron hace poco, al centro. Ahora estamos dándole a Chepe Cebaña una cantidad de más de 1 millón y pico de pesos para que terminen su bus de bañarse. Siempre estamos dando acción social. Eso es preocuparse por los pobres. Pero no dijo esto se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a cargo la bolsa de dinero, se acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Se los voy a poner así muy fácil. Judas era el tesorero del grupo. ¿Qué clase de tesorero? Para llamarlo aquí va. Andaba con un canguro así. Y como el maestro robaba, eso dice ahí o no, metía la mano en la bolsa. Era el tesorero. O sea, ¿cómo va a tener un grupo de gente un tesorero si no maneja dinero? Y más cuando dicen: uy, estos 5 milloncitos aquí, imagínense yo, aquí unos para usted y otros para mí, que la izquierda no sabe lo que hace la derecha, decía Judas. Tenían un tesorero que manejaba el dinero. Lo que pasa es que Jesús, si algunos van a hacer una pregunta, se los voy a explicar por qué lo puso. Porque le dio la oportunidad de transformarse, porque él era ladrón, dice ahí. Jesús lo puso a manejar el dinero para darse la oportunidad de que podía cambiar con su ejemplo. Jesús nos va a poner en lugares donde nos vamos a ser confrontados con nuestro pecado para ver si estamos dispuestos a cambiar o no. Sigamos adelante. ¿Se acuerdan que Jesús iba con sus discípulos y se cansó, se sentó en el pozo con la mujer samaritana y dice: sus discípulos habían ido al pueblo ¿a qué? Perdón. A comprar dinero, a comprar comida. En eso llegó a sacar el agua a una mujer samaritana y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Así que sus discípulos andaban. ¿Qué fueron a hacer? Se fueron, llegaron ahí a Samaria y dijeron: ¿dónde está el fresh market más cercano? Y fueron a comprar la jama. Dijo: porque andaban plata para comprar. Es que cómo iban a vivir. Piense, es que uno no piensa de cómo vivían ellos, cómo caminaban, cómo iban, caminaban y dónde se hospedaban. Usted sabe lo que es llegar a una puerta y decir: hola, soy 2 semanas más ahí. Y métase y comience a cocinar y haga a ver cómo hace.
No, ellos se hospedaban en lugares. Marcos capítulo 6, versículo 37. Recuerden que estoy tomando algunas porciones y usted puede leer todos los contextos y el texto para que no crea que yo estoy inventando. Jesús ha predicado todo el día, así que ya son como las 4 de la tarde y se le acercan los discípulos y le dicen: maestro, ¿por qué no despide la gente? Porque ya tienen hambre y aquí no hay jama, ni para el petit comité alcanza. Y Jesús se vuelve y le dice: denle ustedes de comer. Se insoló el maestro A, como digo yo. ¿De a dónde vamos a agarrar? Entonces miren lo que dicen: denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, 200 denarios más o menos. Objetaron, ¿quiénes? Los discípulos. Miren la pregunta: ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? O sea que tenían la plata para ir a comprarlo. Más o menos al día de hoy, 4 gramos de plata multiplicado por los 200 denarios o un promedio de un salario de un año, 5.200.000. ¿De dónde sacaron que los discípulos andaban limpios? Es que no suena lógico. Nada puede existir en este mundo sin dinero. Es que la gente cree que la silla donde usted se sentó, llamamos a China y le dijimos a un chinito: oh, compañero, mande silla gratis, baja. Y llenaron el contenedor y ¡ra! Lo saltaron y de pronto hicieron así, ¡pum! Como David Copperfield. No, las cosas hay que comprarlas. Estoy hablando muy frío desde el punto de vista operacional, ¿ok? Pues sigamos entonces en esta historia. Esto que les voy a ver, si esto les reventó la jupa, esto les va a quebrar el cráneo. Porque la gente no lee estos textos. Y nos vamos a pasar hoy un poquito, porque si no, no sigo con este tema la otra semana ya. 1 Corintios capítulo 9. La gente creía que le estaban poniendo en duda su apostolado en los Corintios, a Pablo. Así que dice: esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿Acaso no tengo derecho de quedarme en sus casas y comer de sus comidas? ¿Estamos claros? No tenemos derecho a llevar con nosotros a una mujer creyente como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos de Jesús, y como lo hace Pedro. ¿Lo leyeron? ¿O se lo voy a leer? ¿Se lo voy a traducir? No tengo yo derecho de andar con las esposas como hacen los 12 discípulos, los hermanos de Jesús y Pedro, que andan con sus esposas predicando. ¿Sabían eso? ¿Usted cree que una doña se iba a montar ahí sin que le compraran un vestido al año? No, mentiras. No, es una broma nada más. Era para bajar la tensión. Andaban con sus esposas predicando la palabra de Dios, y dice los demás apóstoles, los hermanos de Jesús, y como lo hace Pedro. O sea, ellos andaban predicando con sus esposas, andaban con dinero. Ahora les voy a decir por qué. O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos derecho, que tenemos que trabajar para sostenernos. Ahora les voy a explicar rápidamente por qué la gente dice: ¿y Pablo que trabajaba? Sí, pero los otros 15 no. Pablo cuando se convierte al evangelio, era un pipicillo, era de harina. Sí, era de gente de plata, era de sangre azul. Entonces, cuando él viene al evangelio, ahora lo vamos a ver más adelante, él dice: no voy a hacer uso de ese derecho. O sea que tenía derecho, porque no quiero que nadie me restriegue en la cara que me sostiene. Un poquito orgulloso, pero digamos que un orgullo santo. Pero lo que quería era que nadie le dijera: usted yo lo mantengo, Pablo. Pero estaba diciendo: o solo él y yo, Bernabé y yo, tenemos derecho a no hacer esto. Y ahora viene a explicar por qué él tiene derecho y por qué los otros apóstoles tenían derecho. ¿Qué soldado tiene que pagar con sus propios gastos? Que pagar sus propios gastos. O sea, ¿quién va a la guerra y le dicen: tome, aquí está la factura del rifle, del casco, de las botas, y tiene que pagar la jama?
Y le dice usted al soldado, no jodas, si no me pagan, no voy. Porque los soldados romanos eran soldados a tiempo completo de profesión. Y usted usando el caso de los soldados romanos, que se les pagaba y se les daba todo y se les mantenía por ser parte del imperio romano. Por eso está usando qué soldado, no piensen en el soldado gringo. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer su fruto? Vaya utilizando las analogías. Siembro una viña, siembro una huerta, hay lechuguitas y tomates y apio y todo, y cuando llego a sacar, no como nada. Vean todos, ¿qué comen? Pretí un año y está diciendo, ¿quién planta un viñedo o un agricultor planta un fruto, su fruto y no come de él? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? O cuida ovejas todo el día y cuando van a sacar la leche le dan leche a todo el mundo menos al que las cuida. ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Póngame atención, porque aquí Pablo va a citar la ley. Los que dicen que ya no hay ley, pero va a citar una ley del Antiguo Testamento y abajo va a decir que Jesús la confirmó. ¿Expreso meramente, versículo 8, una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿O acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando habló de esto? ¿O era solo bueyes o estaba refiriéndose a nosotros? Nos hablaba a nosotros en realidad, está aclarando ya. Claro que sí. Se escribió esto para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Les voy a explicar esto muy fácil. No le pongas bozal al buey que trilla. El buey está trillando, haciendo que el grano de trigo se separe de la matica para que quede el grano. Y mientras él va arando, va trillando, va trabajando, puede comer de lo que está cayendo, porque es el que está breteando. No le pongas, ¿ya lo entendieron? No le pongas bozal. Lo que quería decir es no le cierres el hocico para que coma. Déjalo comer mientras bretea. Y está hablando de los siervos de Dios. Ahora, por si acaso, por la mano peluda que siempre hay, yo vivo de un salario aquí. Ustedes me han escuchado. Cuando dejé mi profesión, me vine a trabajar a la Comu, nunca pedí un salario, me lo pusieron. Y gané lo mismo durante 7 años. Porque cuando la junta que había se fue, yo no consideré que era inmoral o incorrecto subirme el salario a mí mismo. Así que cuando volvimos a tener una junta, ellos me pusieron mi salario a mí. Yo no lo defino. El que tengo es el que me dieron. Hoy pueden entrar 25 millones de dólares aquí y mañana, bueno, creo que fue el viernes que pagaron, me pagan exactamente lo mismo. Mi carro me lo pago yo. Los gastos de mi carro me lo pago yo y lo único que me da la iglesia es la gasolina para moverme cuando pastoreo. Me dieron más cosas, pero yo he decidido renunciar a ellas. Como dijo Pablo, tengo derecho, pero no las quise. Así que les está hablando a alguien que tiene autoridad, pero también a alguien que está en la vida de la iglesia y sé que tenemos que hacer más discípulos, sanar más gente, liberar más gente. Necesitamos pastores. Las iglesias de este tamaño como la nuestra no tienen un pastor, tienen 5 o 6 o 7 a tiempo completo. Por si acaso usted tiene que saber que el cuerpo de Cristo mantiene su propio cuerpo. Y esto es duro, ya vamos a terminar. Ya que hemos plantado la semilla espiritual, esto es durísimo, pero algunos de ustedes no lo han leído por años. Ya que hemos plantado una semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Se lo pongo así. San José, ¿qué es hoy? 17. Carlitos, si te he enseñado la palabra por años, si te he ministrado por años, si te he enseñado a crecer por años, y yo te he dado una semilla espiritual, no tengo derecho a agarrar de tus diezmos para comer yo. Mientras yo te di el alimento, usted me da la comida que necesito. Eso es lo que dice ahí, por si acaso. No suena espiritual. Wow, eso dice la Biblia. Sí, eso dice la Biblia.
Si ustedes sostienen a otros, o sea que habían otros que estaban sosteniéndose económicamente de los corintios, que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Ahora, recuerde que cuando hablé de personas, sustitúyelo por la vida de la iglesia. Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferíamos soportar cualquier cosa antes de ser obstáculo a la buena noticia del evangelio. Versículo 13. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo, ponga mucha atención y léalo, no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben su porción de lo que se ofrece como sacrificio. Llegaba la gente y ofrecía y ponía cosas en el altar. Habían una parte para ellos y otra para Dios. Del mismo modo, y ponga mucha atención a esto, del mismo modo el Señor Jesús, obviamente, ordenó. ¿Qué hizo? Ayúdeme. O sea, es una orden de Jesús. Que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Es una orden. ¿Para qué vine hoy, mae? ¿Sabe para qué? Para que cuando usted se acueste en la noche, usted diga, hoy 2,000 personas este fin de semana recibieron la palabra de Dios. El martes vinieron 250 jóvenes que atendemos. El miércoles viene gente para la oración. El jueves está Living aquí con casi 200 personas. Tenemos Zoom para parejas. Tenemos Divorce Care. Tenemos A la Paz con su pasado. Tenemos discipulados. Sanamos a la gente. Instruimos a la gente. Predicamos a la gente. Y seguimos haciendo obra social. Usted se puede contar y quiere decir, como le dijo Nehemías cuando iba a terminar su obra al Señor: quiero que te acuerdes, Señor, de todo lo que hice para que tu pueblo prosperara. Para eso. Porque la iglesia se sostiene con la iglesia. Ahora le voy a decir cuándo cambió esto, y pobre Constantino, porque lo cito en toda esta serie. En el año 303, cuando el emperador de Roma, Constantino, se convierte al cristianismo, hace del cristianismo una organización, no un organismo, sino que la sostiene, la va a sostener para contribuir al poder del imperio romano, ¿verdad? Y entonces hace de la religión algo oficial. Y como él cobraba impuestos y eran muchos, decidió que mejor controlaba la fe y dejó de pedir el diezmo y comenzó a pagarlo de su propio ingreso. Así que por eso, por años, el imperio romano controló lo que usted y yo debíamos, no estábamos ahí obviamente, controló lo que usted debía oír, escuchar y hacer. Así que pagó a sus expensas del imperio romano lo que había que hacer. Después de que cayó el imperio romano, los reyes europeos comenzaron a controlar también a los sacerdotes y a la fe, y los sostenían con sus propios dineros, para que así podrían decirle a los sacerdotes y a los obispos lo que tenían que decir y hacer. Por eso se pregunta usted, ¿por qué no lo hacen? Porque están así todavía con ese sistema. No estoy diciendo que sea malo, pero es su sistema. ¿Ok? Oye, y por último voy a terminar. Jesús dijo que el obrero es digno de su salario. Algunos usan este texto mal utilizado. No lleven, Mateo capítulo 10, no lleven ni oro, ni plata, ni cobre, el cinturón, ni la bolsa para el camino, ni 2 mudanzas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. O sea, les dijo, no tomen de su propio dinero, no se vayan con sus propias provisiones, sino que el lugar donde ustedes vayan, ahí donde ustedes vayan a hacer su misión, la gente de ahí tiene que pagarles el trabajo de ustedes. Eso es lo que dice este texto. Es que hemos manejado cosas muy raras en la iglesia, muy raras. Gálatas capítulo 6, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Usted tiene cosas maravillosas, compártalo con los que le sirven, con los que le enseñan la palabra, con la iglesia. Y por último voy a dar 2 conceptos acerca de la felicidad de dar. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo, ¿quién dijo esto? Más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Ahora, si Jesús dice, pensemos, es que uno no piensa las escrituras. Si Jesús dice que
Es mejor dar que recibir. ¿Por qué usted se pone del lado de recibir si el lado de dar es el mejor? Por un asunto mental. Porque creemos que es mejor recibir que dar. Pero Jesús dice: más bienaventurado, más dichoso, más feliz es el que da que el que recibe. O sea que ya no tiene que ver ni con diezmo ni con ley, sino que tiene que ver con un principio que produce sostenibilidad en el tiempo. 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Este es el modelo del Nuevo Testamento. El problema es cómo está el corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Una pregunta: ¿Dios ama a todos? Eso está claro, eso no hay que ir a ningún seminario teológico. Pero ¿por qué dice que ama al que da con alegría? Porque su amor se manifiesta en algo especial. Ustedes tienen que aprender a leer las escrituras. Y Dios, dice en el 8, puede hacer de toda gracia, que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario y toda obra abunde en ustedes. Como dice el versículo 8 en otra versión, dice: y Dios proveerá con generosidad a todos los que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante para compartir. Así que la iglesia se mantiene, vive, se desarrolla y se multiplica con las ofrendas de sus miembros. Porque allá afuera hay todo un movimiento mundial, tal vez ustedes no están enterados, que se mueve contra la iglesia. En este país, en la Asamblea Legislativa, hay movimientos que quieren y pretenden cerrar la iglesia. Hubo un proyecto que quedó de medio palo, pero querían que cada ofrenda de 10,000 colones, cada iglesia tenía que reportar de quién era. Y si no lograba demostrar de quién era, viene esa ley de confiscación y las iglesias se iban a quitar, iban a pasar al Estado hasta que demostraran de dónde habían venido esos 10,000 colones. Allá afuera están unidos para destruirnos. Aquí adentro estamos unidos para conquistar al mundo con amor. Así debería funcionar usted, empresarios. Entren por aquí, búsquenme, pídenme una cita y dicen: pastor, me he dado cuenta que necesitan 4 aulas porque ya no hay donde meter más gente. Ya la gente, no podemos dar más discipulados, no podemos más tener más grupos porque ya no hay donde meterlos. Tome el cheque y comience a bretear. Y yo salgo a bretear. Porque así es como funciona. Así es como funcionamos. Nehemías en el capítulo 13 versículo 14 y termino, dice: recuerda esto, le está hablando a Dios: Dios mío, favoréceme y no te olvides de todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Voy a bajar, por favor, préndame las luces. Nehemías volvió a restaurar a Israel porque se había perdido, así que lo primero que hizo fue restaurar a los levitas y pedirle a la gente que trajera el diezmo, porque lo habían dejado de dar, porque el culto estaba muerto. Estaban en una crisis terrible. Tenemos que entender que la obra a la cual fuimos llamados a hacer no la puede hacer nadie más que usted. Dios quiso y pudo escoger a los ángeles o arcángeles, pero decidió que lo iba a hacer con cada creyente, con cada persona que fuera sellado con su Espíritu Santo, para contarle a este mundo que Jesucristo vino a buscarlo y que hay esperanza para un mundo. Un niño de 5 o 6 años que se suicida. La iglesia tiene un mensaje de esperanza para la humanidad y no podemos parar de hacerlo. Necesitamos manos como las suyas. Necesitamos el don suyo, porque lo vimos la semana pasada, pero necesitamos también del dinero que está incluido para la iglesia.
no para lujos, sino para seguir haciendo la obra del Evangelio. Cierre sus ojos, perdón.